Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a reflexionar entonces en la palabra de Dios. Los que tengan su Biblia hablan en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 5, versículos 17 en adelante. 5 del Evangelio de Lucas, versículos 17 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Aconteció un día que él, está refiriéndose a Jesús, estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, pero no hallaron cómo hacerlo a causa de la multitud, y subieron encima de la casa. Y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Tengo un amigo pintor peruano que se llama Vicente Alcántara. Vicente Alcántara es un pintor que se recibió en la Universidad Católica de Lima, y es uno de los grandes artistas del norte del Perú. Cuando él tuvo que presentar la tesis, es decir, cuando tuvo que presentarse para terminar sus estudios, él eligió una tesis muy particular. Él eligió una tesis que era el catecismo pictórico y su influencia en la formación de la conciencia religiosa. El catecismo pictórico y su influencia en la formación de la conciencia religiosa. Como somos muy amigos, él ha estado acá en Argentina. Cuando él vino a Argentina recorrimos los museos de Argentina, pero cuando estuvimos allí, a la luz de esta tesis, le dije: vamos a recorrer un poco los museos. ¿Qué es lo que propones? Y él me dijo: creo que la conciencia religiosa del pueblo latinoamericano no se ha gestado en el Evangelio, sino en lo que vieron las pinturas. Es decir, que ha influenciado tanto la pintura, mucho más que la lectura del Evangelio, que es prácticamente nula. Quiere decir que han aprendido la fe de lo que vieron y del arte latinoamericano que estaba al alcance de la mano. Y entonces hicimos una recorrida por la ciudad de Trujillo y después por la ciudad de Lima, tratando de ver, y él me mostraba cómo se cumplía esta tesis, es decir, cómo esta tesis era válida. ¿Y qué era lo que veíamos? Todo el arte barroco latinoamericano. Veíamos, recuerdo lo que más me impresionó en una sacristía, sobre los cofres de la sacristía, un cuadro de la cabeza sobre una bandeja de Juan el Bautista y al lado la cabeza de Holofernes, ¿no? 4 descabezados, degollados, que estaban allí. La flagelación de Cristo y su muerte. Y me asombró sobre todo un San Sebastián. Ustedes saben que la historia dice que en San Sebastián fue muerto a flechazo por una cantidad de flechas,
y era impresionante el cuadro con el dolor de este San Sebastián, y él me dijo, hay una leyenda que el pintor tomó a uno de los aborígenes del lugar y lo torturó para poder sacar este rostro que se ve allí. Cuando yo terminé de hacer la recorrida con él, entendí cuál era la tesis, ¿no es cierto? Entendí que tenía razón, que muchas veces hemos sido más influenciados por esa pintura y por esas cosas que hemos visto que por lo que dice el Evangelio. Imagínense ustedes que si yo estoy mirando todas esas cosas, me formo una idea de la fe que surge no de lo que es la base de la fe, que es la Biblia, sino de los cuadros que me pintaron alrededor y con los que estuve conviviendo permanentemente. Si usted ve solamente eso, usted sale pensando que Cristo está vinculado siempre con la muerte, siempre está vinculado con el sufrimiento, siempre está vinculado con el dolor. Pero cuando uno lee el Evangelio se encuentra con un Cristo totalmente diferente, totalmente distinto. Entonces, si la conciencia religiosa se basa únicamente en eso que se ha visto, la conciencia religiosa va a estar vinculada con la muerte, mientras que si usted va al Evangelio se encuentra con un Cristo diferente, con un Cristo que no está vinculado con la muerte, sino que está vinculado con la vida. Tomemos un episodio revelador del Evangelio. Un día Jesús llega a la aldea de Betania. Betania era una pequeña población donde él tenía 3 amigos allí. Eran 3 hermanos, 2 mujeres y un varón, y llega Jesús porque le han avisado que Lázaro está muerto porque ha sufrido una enfermedad y lo han enterrado. Lo han llevado en aquel momento no se enterraba, los ponían en los sepulcros esperando que el cuerpo se descompusiera allí. Cuando llega, él ve un cuadro de dolor. Un cuadro tremendo de dolor, y recibe un gran reproche de las hermanas, que le dicen, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces él pregunta, ¿y dónde lo pusieron? Y lo llevaron hasta el lugar, y cuando se paran todos frente a la tumba, todos lloran, y Jesús también llora con ellos. Si la historia hubiera concluido ahí, nosotros pensaríamos que Jesucristo tiene un poder totalmente limitado. Pero resulta que Jesús se paró frente a la tumba, dijo, saquen la piedra, y lo llamó a Lázaro, y transformó todo. ¿Por qué? Porque la vida, Dios hecho hombre es la vida manifestada en carne, se acerca y choca con la muerte, y se encuentra con la muerte. Y en ese momento Jesucristo muestra la victoria de la vida sobre la muerte. Y cuando uno va siguiendo el Evangelio, uno se va dando cuenta que Jesús predicó permanentemente la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y frente a la tumba de Lázaro, él no dijo, yo soy el sepulcro y la muerte. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Más adelante va a decir a sus discípulos, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No solamente la vida eterna, la vida más allá, sino la vida en plenitud, el sostén cotidiano para la vida de todos los días. Esta es una visión totalmente distinta a la que se veía en la pintura. Es la visión del Evangelio. El Evangelio conecta a Jesucristo directamente con la vida. Cuando el salmista escribe uno de los salmos, dice, mi alma anhela y aún ardientemente desea estar en los atrios del Señor, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué sentía este deseo de acercarse a Dios? ¿Cuál era la razón? Porque él sentía el gozo de la presencia de Dios y él sentía la vida de Dios y la esperanza de Dios y la paz de Dios que se manifestaba en ese momento. En la historia que hemos leído, Jesús entra dentro de una casa y empieza a reunirse la gente alrededor. Este es un caso bastante extraño, porque en general Jesús siempre hablaba al aire libre, en el monte, en las calles, en las barcas, pero siempre al aire libre. En este caso no fue así. En este caso en Capernaum estaba dentro de una casa, estaba hablando,
y seguramente empezó a llegar gente de todas partes y a agolparse, y como Jesús era un hombre público, venían desde muy lejos. Dice, había gente de Galilea, que era toda la provincia donde estaba también la ciudad de Capernaum, de Judea, que era la provincia vecina, de Jerusalén, que era la ciudad capital. Dice, estaban todos reunidos allí alrededor de Jesús. Formaban una pared humana. No todos venían con buenas intenciones. Había un grupo de religiosos, que los religiosos siempre estaban contra Jesús, ¿no? Pero otros seguramente venían por curiosidad, otros por verdadera necesidad para ver si Jesús hacía algo, y otros traían entonces sus enfermos, y otros para escuchar ese mensaje de vida que traía Jesús. Y la historia nos dice que vinieron 4 personas trayendo un paralítico para llevarlo delante de Jesús. Intentan ponerlo delante de Jesús. El relato es muy escueto, es muy simple, pero uno puede imaginar lo que sucedió. El paralítico del pueblo. Y todos dicen, si está Jesús, vamos a llevarlo donde está Jesús. Pero no lo puede llevar uno solo, hay que cargarlo. ¿Cómo hacemos? Y bueno, lo pusieron allí en un lecho, lo subieron y entre los 4 fueron llevándolo. Y uno piensa que esta gente lo hacía por compasión, lo hacía por amor, lo hacía porque buscaba lo mejor y lo hacía porque buscaba la vida. ¿Para qué lo llevaban a Jesús? Lo llevaban porque buscaban que Jesús hiciera algo en este hombre. Y yo me imagino el diálogo que uno le decía al otro, llegó Jesús, está en Capernaum, ¿y por qué no lo llevamos? Sí, pero ¿cómo hacemos para llevarlo? Y mira, tenemos que ser 4, agarra uno de cada punta y lo vamos llevando y llegamos a aquel lugar y se lo llevamos delante a Jesús y vemos a ver qué pasa. Porque si hay una esperanza, esa esperanza está en Jesús. Y llegaron y se encontraron con una pared humana que estaba alrededor de Jesús y que Jesús ese día no estaba a cielo abierto, por lo tanto había que invocar la puerta para llevarlo. Y no había forma. ¿Por qué? Porque la gente estaba taponando la entrada. Y estos hombres dijeron, pero es la única oportunidad que tenemos, ¿y qué hacemos? Y a alguien se le ocurrió, subamos al techo y corremos el techo, lo abrimos al techo. Sí, pero después vamos a tener problemas con el dueño de casa, eso lo arreglamos después. Acá lo más importante es la vida. Acá lo más importante es la persona. Y allá se subieron los 4 al techo, descorrieron el techo, no sabemos muy bien, acá dice que tenía un tejado, difícil que en aquellas casas hubiera tejado, aunque había tejas en algunos lugares, pero posiblemente era una enramada arriba, pero en alguna forma rompieron el techo. Rompieron el techo y bajaron a Jesús. ¿Y qué pasó? Bajaron al paralítico y cae el paralítico delante de Jesús. Ellos llegaron con la convicción de que Jesucristo era vida. Jesucristo podía realmente hacer algo. Y Jesús miró la fe de ellos. Es interesante, dice, miró la fe. Jesús miró la fe. La fe de ir a buscarlo a Él. La fe de creer que Él podía. La fe de creer que Él era el único camino, la fe de creer que Él era la única solución. Y dice que entonces Jesús comenzó por trabajar en el ser integral. El ser integral tiene alma y tiene cuerpo también. Y Jesús dijo, acá hay 2 problemas, porque el ser humano tiene 2 problemas. A veces nos preocupamos únicamente por los problemas físicos que tenemos. Pero Jesús decía, no, los hombres tienen también problemas espirituales, cuando tienen angustia, cuando tienen miedo, cuando piensan en la muerte y se atemorizan, esos son problemas espirituales. Y Jesús comenzó por los problemas espirituales y lo hizo a propósito. Lo hizo a propósito porque sabía que eso le picaba a los religiosos. Y Él le dice, tus pecados te son perdonados. Y los religiosos empezaron a decir, ya empezó a perdonar pecados. ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Y Jesús le dice, ¿ustedes creen que yo perdono pecados en el aire porque es fácil perdonar pecados? Para que vean que el poder de Dios está acá, le dijo al paralítico, levántate. Y el único que lo podía levantar era Dios. Y el único que podía perdonar pecados era Dios. Y lo levantó. Y dice que tomó el lecho y se volvió a su casa. Se volvieron los 5, seguramente los 5 se iban felices, gozosos, agradeciendo a Dios. No toda la gente que se acerca a Jesús se va feliz y gozosa. El Evangelio también nos cuenta de personas que llegaron a Jesús y se fueron tristes, y se fueron amargados.
¿Y por qué esa gente se fue triste y se fue amargada? Porque no puso la fe que necesitaba en Jesucristo. No se animó a confiar en Él. No se animó a confiar en Él. Un día llega Jesús a una ciudad que está del otro lado del mar de Galilea. Cruzó y llega a esa ciudad, y en esa ciudad hay un hombre que los está volviendo locos. En la Biblia aparece como el endemoniado de Gadara, la ciudad era Gadara, los volvía locos, no lo podían contener. Y Jesús toma a ese hombre y lo sana, lo libera de todo eso. Pero en medio de todo eso, la gente cuando va a verlo y lo ve en su juicio cabal, ve que también el hato de cerdos se ha desbarrancado y han muerto 2000 cerdos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que los demonios salieran de él y se fueran los cerdos, y los cerdos se desbarrancaron. Y dijeron, no, mejor que te vayas de acá, mejor que te vayas, nos arruinaste el negocio. Y no vieron la salvación de ese joven, no vieron la persona, Jesús vio la persona, Jesús vio la persona. Esa gente sintió tristeza por la presencia de Jesús, porque había perdido plata, había perdido una parte del capital, y no vio la bendición que Jesús podía traer en su vida. A veces ponemos barreras, como aquellos hombres que tuvieron barreras para llegar a Jesús. Y a veces tenemos barreras de prejuicios. Tenemos prejuicios con la fe y prejuicios con la religión. Tenemos barreras de prejuicios. Y otras veces tenemos barreras de la tradición. Bueno, yo me crié en el catecismo pictórico latinoamericano. No puede ser que Jesucristo sea vida, porque la tradición me dice eso. Pero el Evangelio dice otra cosa. ¿A qué le vamos a hacer caso? ¿A la tradición o al Evangelio? A veces la religiosidad es una barrera. Los temores, aparecen barreras en nuestra vida. Y por esos prejuicios se pierden oportunidades espirituales. Se pierden. Tenemos que saber elegir la vida. No es cuestión de cambiar de religión, No es cuestión de eso. No estoy hablando de religión. Elegir la vida es elegir a Jesucristo. No es elegir una determinada religión. Es elegir a Jesucristo. No es elegir una determinada iglesia. Es elegir a Jesucristo. La vida es elegir a Jesucristo. A los que tenemos que acercarnos es a Jesucristo. Y lo tenemos que hacer en forma personal. Tenemos que saltar por encima de los temores, como saltaron aquellos hombres. Ya vamos a arreglar la casa, lo que diga el dueño después lo arreglamos, pero saquémonos ese temor, porque si no, no llevamos al hombre a Jesús. De los prejuicios, ¿qué va a decir toda esta gente que rompemos el techo para bajar a un paralítico? Siempre aparecen prejuicios. De las tradiciones, escúchame, se entra por la puerta, no se entra por el techo, la tradición es esa. Pasaron por encima de la religión, fueron directamente a Jesús. Allí tenían un montón de religiosos, pero ellos fueron directamente a Jesús. Estos hombres pasaron por encima del temor, de los prejuicios, de las tradiciones, de la religión, de todo, y se acercaron a Jesucristo directamente. A Jesucristo nos tenemos que acercar directamente. Nos tenemos que acercar con nuestra carga, con lo que nosotros somos, personalmente y directamente. Tenemos que tomar un camino directo, no un camino indirecto. Yo sé que muchas veces tenemos barreras tradicionales y que tenemos barreras, incluso barreras sociales. Tengo amigos y familiares, ¿qué van a decir si me vuelvo religioso? Explíquele que llegar a Cristo no es volverse religioso, es ser auténticamente cristiano, es ser verdaderamente cristiano. Y un cristiano no es una persona religiosa, es una persona de fe. No es una persona que cumple determinados ritos, es una persona que compromete su fe espiritual, su vida espiritual con Jesucristo. Y cuando uno llega a Jesucristo y llega por la fe, encuentra el verdadero equilibrio espiritual que la persona necesita para vivir, la paz que necesita el corazón para seguir adelante. Muchas veces vemos gente que se desequilibra con la fe cristiana. Eso no es fe cristiana. La fe no desequilibra a la persona. La fe le da equilibrio. La fe no nos saca de la realidad, nos mete en la realidad para verla como la realidad es.
nos mete en la realidad, para verla como es, pero también para enfrentar esa realidad con fe y enfrentar la realidad con esperanza. Porque Dios está por encima de todas las cosas. Cuando terminé la Cancillería de dar el mensaje que ustedes tienen allí impreso y que recibieron esta mañana, se me acercó un religioso y me dijo, entonces no podemos tener esperanza. Era un religioso que me lo preguntaba. Y le digo, ¿usted cree en Dios? Sí. Mientras que Dios esté en el trono, seguimos teniendo esperanza. Por lo tanto, frente a todo esto que nos rodea y que a veces es tan negativo, frente a la corrupción que crece en nuestro país, tenemos esperanza. ¿Y por qué tenemos esperanza? Porque creemos en un Dios que está en el trono, está vivo, está cerca nuestro y que nos ayuda todos los días. Y cuando me fui, yo pensaba que este hombre es un religioso. Y me está diciendo si podemos tener esperanza. ¿Cómo? Cuando yo llego a Cristo tengo esperanza. Tengo esperanza. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la vida y Jesucristo es la esperanza. No estamos adhiriendo a una secta, estamos acercándonos a Jesucristo. Hay que saltar por encima de todas las cosas y acercarse directamente a Jesucristo con la carga que uno tiene en la vida, con la carga, con las necesidades espirituales y traerlas delante de Él. Estoy seguro que hoy hay aquí quienes están pasando por momentos de angustia, por problemas, hay quienes estarán eludiendo el tema de la muerte porque no quieren ni oír hablar de la muerte, están eludiendo, otros estarán eludiendo el tema de su propia declinación física, que es lo normal, y yo les digo, vengamos a Jesucristo, vengamos a Jesucristo. Traigamos a Jesucristo lo que somos, traigamos a Jesucristo nuestros problemas, nuestras cargas, abramos delante de Él nuestro corazón, digámosle que somos pecadores, que nos hemos equivocado muchas veces, que tenemos cargas de culpa, pero que queremos arreglar las cuentas con el único que tenemos que arreglar las cuentas en primer lugar, que es con Dios. Y cuando uno se acerca a Jesucristo, escucha las palabras de Jesús. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que escuchó aquel hombre? Las primeras palabras que escuchó aquel hombre fue, tus pecados te son perdonados. Vamos a limpiar la vida, vamos a ponernos de acuerdo. Y desde ahora entonces comienza la ayuda. Pero lo primero es que Dios llega hasta nuestro corazón por nuestro problema espiritual y comienza estableciendo una relación con Él. Si yo tengo una relación tirante con Dios, Dios no es paz. Para eso tengo que entender que Jesucristo vino para perdonar nuestro pecado, para limpiar nuestra alma, para limpiar nuestra mente y para limpiar nuestro corazón y para darnos vida. Y cuando llego a Jesucristo con mis cargas, con mis necesidades, con mis problemas, con mis culpas, con mis pecados, llego a Jesucristo y digo, Señor, pongámonos de acuerdo, esto está mal, yo soy un pecador, una pecadora. Y Jesús nos dice, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque yo pagué por ellos en la cruz. Allí está el precio pagado. Ya está. Estamos a cuenta. Hemos saldado esto. Y ahora empecemos a vivir una vida de paz y empecemos a vivir una vida de esperanza. Busquemos al Cristo del Evangelio. Al Cristo que se revela en el Evangelio, que es el único documento que tenemos sobre Jesús. A este es el verdadero Jesús. No el que pintaron los grandes pintores, este Jesús es el Jesús del Evangelio y este Jesús es vida. Y lo que Jesucristo nos está diciendo esta mañana es que tenemos que elegir la vida. ¿Usted qué elige? Entre la muerte y la vida, ¿qué elige? ¿Elige la vida? Pues acérquese a Jesucristo, porque Jesucristo es vida. Vamos a inclinarnos en oración todos delante de Dios. Vamos a inclinarnos delante de Dios en oración. Este es el momento. Este es el momento en que podemos acercarnos a Jesucristo. Este es el momento en que podemos abrir nuestro corazón a Él. Y antes de hacer una oración pidiendo a Dios que nos bendiga, le voy a dar tiempo para que usted pueda hacer allí donde está su oración a Dios. Y pueda pedirle al Señor, Señor, aquí estoy, me conoces bien, sabés quién soy, y yo vengo con todas mis cargas,
con todas mis culpas, con todos mis pecados. Y te pido, Señor, que limpies mi vida. Y te pido, Señor, que me des una nueva vida hoy, porque quiero empezar una nueva vida con Cristo. No una vida religiosa, sino una vida de fe y de confianza en ti. Y quiero salir, Señor, de este lugar sabiendo que tú estás conmigo, que me has dicho, como le dijiste al paralítico, tus pecados te son perdonados, y que empezamos una nueva vida con Cristo en nuestro corazón. Un minuto y hagamos todos los que necesiten hacer esta oración en silencio, háganla allí donde están y ábranle el corazón a Jesucristo. Señor, tú has escuchado el clamor de cada corazón. Te pedimos, Señor, para cada uno de los que con sinceridad ha abierto su corazón a ti, que tú derrames tu bendición en su vida, para que este sea el momento de un nuevo comenzar. Señor, que la luz tuya esté iluminando en este momento nuestros corazones, para que podamos entender qué significa la obra de Cristo para nosotros y qué significa la oferta de Dios en Cristo para que vivamos una nueva vida con Él. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.